Había que matar la ambición, los deseos egoístas, la separatividad. Había que matar un montón de cosas. No Hitler, ¿no? Obviamente. Ahora comienza a partir de este punto del libro, de la regla que vamos a empezar a estudiar hoy, empieza a plantearse qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que sí podemos desear o debemos buscar. ¿Bien? Entonces, la actividad de hoy se llama Desea únicamente lo que está dentro de ti. Material de apoyo al ciclo es el libro Tercera Iniciación de Rubén Cedeño, el libro Luces del Sendero de Mabel Collins, que contiene las reglas o los requisitos a poner en práctica para la tercera iniciación. Plática sobre el Sendero del Ocultismo, volumen 3. Les prometo que después del congreso lo sacamos. ¿Sí? Gracias, padre, yo estoy aceptando. Este año sale. Y el Gita, el Bhagavad Gita, gente que se lo cita continuamente, porque como que en el Bhagavad Gita, con otras palabras, tenemos muchos de los requisitos, no solamente de estas, sino de las iniciaciones previas a la tercera. Y tenemos también toda una serie de DVDs con las charlas que Rubén oportunamente ha dictado sobre el ciclo de tercera iniciación. Vamos a recordar los objetivos de la tercera iniciación. Primero que nada, conocimiento, control y purificación del cuerpo mental. Muy bien. Segundo, activar la llama crística del cuerpo mental. Tercero, activar la llama de la transfiguración. liberarse de los deseos y apegos y de los odios y rechazos. ¿Qué eran qué cosa? ¿Se acuerdan qué eran? Eran los kleyas número 3 y 4, que son los deseos y apegos y los odios y rechazos. Algo que hay que trabajar. Pero no trabajarlo de aprender en el libro, de leerlo y aprenderlo. Hay que trabajarlo en la vida diaria. ¿Ok? Quinto, desenvolver el poder de soportar el éxito, el poder de soportar el fracaso y el poder de mantenerse completamente solo. No sé cuál es la opinión de ustedes. Mi opinión con respecto a Luces del Sendero es que se trata del libro más espiritual de todos. Porque no trata nada y no habla nada que tenga que ver con lo físico, con la materia o conseguir algo físico. Todo es allá arriba en el mundo interno, o acá adentro en el mundo interno, en el mundo espiritual. Y están las claves a poner en práctica para transitar el camino interno, el desenvolvimiento del ser, y además están los antídotos. O sea, si ponemos en práctica y reflexionamos, meditamos diariamente, aunque sea en una de estas reglas, ahí están los antídotos para no resbalarse, para no caerse, para no patinar en la vivencia espiritual. Porque como les digo, todo lo que dice ahí son poquitas, son 20 reglas de las que nos estamos ocupando en la primera parte. En la segunda parte no nos vamos a ocupar porque, como dice el mismo maestro Hilarión y el Veronese, esas reglas son para los que ya son discípulos aceptados, para los que son iniciados, ¿sí? Y nosotros acá no había nada. Pero ya con las primeras 20 tenemos bastante. No sé qué les parece. La regla número 9 dice así: desea únicamente lo que está dentro de ti. Podemos leer todos. Pues dentro de ti está la luz del mundo, la única luz que en el sendero puede difundirse. Si eres incapaz de percibirla dentro de ti mismo, es inútil que la busques en otra parte. ¿Le puede alcanzar a Raúl el micrófono? ¿Me puede hacer de lector oficial, Raúl? Porque hay partes en la actividad que creo que vamos a leer y me gustaría que nos ayudes. Léemela de nuevo. Desea únicamente lo que está dentro de ti,
Pues dentro de ti está la luz del mundo, la única luz que en el sendero puede difundirse. Si eres capaz de percibirla dentro de ti mismo, Si eres incapaz de percibirla dentro de ti mismo, es inútil que la busques en otra parte. Bueno, creo que no es difícil entender a qué se está refiriendo. Eso que hay que buscar dentro de nosotros, ¿qué es? El ser interno, ¿sí? La presencia crística, el principio crístico, como lo querramos llamar. Esta enseñanza, esta regla, la vamos a encontrar presentada con otras palabras en casi todas las enseñanzas, pero por ejemplo dentro del cristianismo el propio Maestro Jesús nos dice: el reino de Dios está en vosotros, no lo busquen afuera porque está dentro de ustedes mismos. Y algunos místicos cristianos a lo largo de los 2000 o 2000 y algo años de cristianismo han también captado y percibido esta enseñanza, que lo que hay que buscar está dentro de uno y no afuera. Por ejemplo, en estas palabras, este escrito bellísimo de Angelus Silesius, un místico alemán del siglo XVII, dice, ¿podemos leerlo, Raúl? Aun cuando en Belén 1000 veces Cristo naciera, pero no dentro de ti mismo, olvidada estará tu alma, y en la cruz del Calvario en vano habrá muerto, a menos que en tu corazón la levantes otra vez. Qué bellas palabras, ¿no? Y eso que está traducida, imagínense en alemán, ¿cómo será eso? Bellísimo. Santa Margarita Alacoque, que fue la santa a la cual se le revela el Sagrado Corazón de Jesús, nos da una imagen o una referencia gráfica de esa presencia del ser dentro de cada uno de nosotros con el Sagrado Corazón de Jesús, que no está solamente en el corazón de Jesús, está en el corazón de cada uno de nosotros. Miren, háganme acordar que la próxima la traigo, porque la encontré el otro día, cuando me metí en una capillita, creo que estaba en Milán, y en la estación de trenes de Milán me metí en una capilla, tenía unos minutos antes de que saliera mi tren a otro destino, y me encontré una imagen que me llamó mucho la atención y me la llevé. Pero me la llevé porque estaba ahí para que no se la llevara. Pero lo curioso, muchos de ustedes, además del Sagrado Corazón de Jesús, han visto también el Sagrado Corazón de María, ¿verdad? Pero en esta imagen, que era una imagen de la Sagrada Familia, estaban las tres personas. No solamente Jesús y María, sino también San José con el Sagrado Corazón. O sea, si ya se lo pusieron a San José, gente, mañana se lo ponen a todos los santos y nos lo ponen a nosotros también. Porque es así. Ese Sagrado Corazón de Jesús lo llevamos cada uno de nosotros como el Cristo interno. Lo que están viendo aquí es una foto tomada en el lugar donde está el cuerpo incorrupto de Santa Margarita Alacoque, que fue esta santa a la cual en el siglo XVII se le aparece Jesús y le revela su Sagrado Corazón, y ella da origen a todo un movimiento para que esto sea reconocido y que la gente mueva devoción hacia esto, ¿no? Imprimiendo en el inconsciente de la humanidad el que todos llevamos esa vida dentro. ¿Jesús le habló o simplemente le mostró? No, le hablaba todos los días, se sentaba a tomar el mate con ella, era una cosa impresionante. Tanto que quedó incorrupta la Santa Margarita, ¿no? De tanta energía, y una radiación tremenda. San Pablo, en una de sus epístolas, dice: Cristo en ti es la esperanza de la gloria. Está hablando del Cristo, de la presencia de Cristo en cada uno de nosotros. Y dice la esperanza de la gloria, ¿por qué? ¿Por qué es tan importante buscar, ¿sí?, ese ser dentro de nosotros? Porque es a través del encontrar lo que nosotros vamos a lograr la gloria de la victoria de la ascensión. Porque si nosotros dependemos solamente de la personalidad, estamos jodidos. Porque ya sabemos hasta dónde llega la personalidad.
Y que por mucho poder que podamos conseguir, sea material, económico, hasta intelectual, un día todo eso pasa. Ni los hombres más poderosos han podido resolver a veces su propia vida. Si no, pregúntenselo a Julio César y a tantos otros. Otros que tuvieron un poco más de éxito que Julio César terminaron muertos igual. Después los divinizaron, le hicieron estatuas, pero mientras tanto su cuerpo se pudrió en el cementerio o los cremaron. Entonces, si nosotros somos solamente una personalidad, estamos jodidos. Ahora, ese ser interno dentro de nosotros, que es potencialmente omnipotente, omnipresente, omnisciente, es la esperanza que tenemos de resolver los problemas y de que nos vaya mejor, de tener éxito en la vida, de conseguir la gloria en todos los sentidos. Si el ser humano no cree en su divinidad inherente, no hay esperanza de progreso para él. Pero si sabe que dentro de sí existe el principio crístico, entonces reconoce que el desarrollar esa divinidad es cuestión de tiempo y que su parte en el trabajo es poner en armonía sus vehículos inferiores. Un trabajo importantísimo porque el ser interno no se puede manifestar sin los vehículos a través de los cuales se tiene que expresar. Se creen los dueños del show y asumen ser el verdadero, la actitud de ser el verdadero ser. Que es en eso en lo que vive la mayoría de la humanidad y en lo que vivimos la mayor parte del tiempo nosotros mismos. Digo la mayor parte del tiempo, que no sé si es toda. En vez de vivir identificados con el ser interno, vivimos identificados con la personalidad, aceptando la imperfección, aceptando las limitaciones, aceptando las apariencias, aceptando el vivir renegando, peleando, en la depresión, en el no me alcanza la plata, en el subieron los precios. Le quito poder a todo eso. Vamos todos juntos a decretar: Cristo en mí es la esperanza y la gloria. Ok, ¿por qué todo eso? Que si subieron los precios, que si se devaluó lo otro, que si van a cortar la luz, o hace mucho calor, o se van a presentar a la elección, o se van a presentar a la reelección. Todo eso, gente, pertenece al cuerpo, al plano físico. ¿Qué tiene que ver eso con tu ser interno? Nada. O mejor dicho, ¿en qué lo afecta a tu ser interno eso? En nada. Desea únicamente lo que está dentro de ti. ¿Qué quiere decir? Que toda nuestra atención tiene que... No dice, desea, entre otras cosas, lo que está dentro de ti. O desea también lo que está dentro de ti. O desea un poco de lo que está dentro de ti. No, dice, desea únicamente lo que está dentro de ti. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene que haber unidireccionalidad de la mente. Que nuestra atención tiene que estar puesta en la vida en realizar el ser. Ahora, realizar el ser no es que nos vamos a ir a la montaña, a la Concagua, nos vamos a meter en una cueva helada como Milarepa a meditar, ¿sí? Y a decir o a decir yo soy. Ahora somos de la nueva era, decimos yo soy. No, gente, es poner en actividad esos poderes del ser interno en el mundo físico para resolver las situaciones que se presenten. Y una vez que las tenemos, no solamente resolverlas, sino generar cosas nuevas, cosas positivas, como los inventores lo han hecho o los creadores lo han hecho a lo largo de la historia. No se han limitado a resolver situaciones, sino a crear y generar cosas nuevas. Los artistas creando música, ¿sí? Los arquitectos creando edificios bellos, los pintores pintando, los matemáticos o los científicos descubriendo, generando máquinas, computadoras, cosas
cosas que nos mejoren, nos solucionen la vida y nos hagan vivir más cómodamente a todos. ¿Por qué nos vamos a limitar? El límite lo ponemos nosotros, nada más. Entonces, hace falta desarrollar la unidireccionalidad de la mente. Eso está representado, evocado de alguna manera en muchas imágenes simbólicas de nuestro ser interno. Por ejemplo, en el Apocalipsis tenemos el caballero del caballo blanco que anda con el arco en la mano. El arco y la flecha que simbolizan. Usted no puede andar con el arco mirando para cualquier lado, ¿sí? O temblequeando con el arco. No va a dar nunca en el blanco. Lo mismo, si su atención está un ratito en el ser interno y el resto del día en cualquier otra cosa, usted no va a conseguir el desenvolvimiento de la conciencia del ser. Tiene que mirar ahí y quedarse con la atención ahí. Eso también está sugerido. ¿Quiénes son de Sagitario acá? Ahí está un poquito de Sagitario, ¿no? 4 nada más. Bueno, entonces, los sagitarianos tienen como su símbolo o el centauro, si todavía son medio animalitos, si todavía lo gobierna la personalidad, o un hombre, un arquero, un hombre con el arco, ¿sí? Donde pongo el ojo, pongo la flecha, en ese caso. No, la bala es si tuviera una pistola. Donde pongo el ojo, pongo la flecha. Exactamente. Muy bien. Y también lo vemos en Oriente representado en el carro de Arjuna. Los caballos, los 4 caballos blancos, ¿qué son? La personalidad purificada, el cuerpo físico purificado, el cuerpo etérico, el cuerpo emocional y el cuerpo mental purificado. Arjuna es el arquero, que es la unidireccionalidad. La unidireccionalidad de la mente. Y todo el carro en manos o guiado por el ser interno. Gente, ¿ustedes se acuerdan? ¿Alguna vez lo hicieron de chiquitos? Espero que no hayan usado eso para hacer travesuras, pero el usar una lupa para concentrar el rayo del sol en un punto y, por ejemplo, encender un papel. Hojas, ¿sí? Espero que no hayan hecho, no hayan quemado a nadie. Pero ¿qué pasa si usted la lupa la está moviendo continuamente? No se enciende nada. Hay que mantener la lupa quieta, firme, concentrando los rayos del sol para que se pueda encender algo. Eso es el poder de la atención. Si usted vive con la atención divagando y no hay unidireccionalidad, no se consigue nada. No solamente no consigue el desarrollo y la conexión con el ser interno, no consigue manifestar un tratamiento, un decreto, no consigue terminar la carrera en la facultad, no consigue nada. Hay que concentrarse y sostener la atención en eso hasta el final, hasta que se manifieste, y no mover la lupa. Jesús entonces también insiste en esto, dice: buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será dado por añadidura. Y ya nos dijo previamente que el reino de Dios, ¿dónde estaba? Estaba dentro de nosotros. O sea que hay que buscar eso primero, no al último. ¿Qué significa buscar primero el reino de Dios? Que cuando te levantes en la mañana, lo primero es hacer tu meditación. No, primero anda al baño, porque si estás muriéndote no vas a meditar mucho, ¿sí? O vas a dejar el colchón mojado. Pero digamos que vas primero al baño, pues haz tu meditación. Pero no, estoy muy ocupado. Entonces voy, me baño, desayuno, después iba a meditar, pero ya tengo que salir para el trabajo, se me hizo tarde, y ya se te pasó el día. ¿Cuándo? No, medito en la noche. Pero claro, saliste como un loco a la calle, descontrolado y desarmonizado, y así fue tu día.
Peleaste con todo el mundo. Peleaste con tu hijo en la casa, ¿sí? Con tus compañeros de trabajo en el laburo, con el colectivero, el remisero, el taxista en la calle. Y te pasaste todo el día inarmonizado, desequilibrado. ¿Por qué? Porque siempre estás buscando primero el desayuno, la ducha, ¿sí? El trabajo, los mensajitos del WhatsApp, o lo que tenés que subir al Instagram, cualquier cosa, ¿sí? Va primero, y el reino de Dios va de último. Y así te va en la vida. Recordemos a San Isidro Labrador, que ponía de primero, gente, buscar el reino de Dios. El primero se iba a su misa y después a trabajar. Y no importa que los demás se quejen, porque siempre le quito poder. Pero a veces hay quien zapatea. Porque buscar primero el reino de Dios es ir en contra de la corriente. La humanidad no busca primero el reino de Dios. Primero están buscando para afuera. No están yendo hacia adentro. Entonces a veces te ven como un loco y a veces vos mismo te sentís como un loco que va en contramano. Entonces es importante estar claro y mantenerse firme. No importa lo que los demás digan. Usted haga lo que usted sabe que tiene que hacer. Connie nos dice, si no tienes tiempo para la oración, el tratamiento, la meditación y para dedicarte a Dios, es porque lo tienes ocupado con problemas y enfermedades. ¿Cuán cierto es eso? Y ustedes mismos lo tienen que haber comprobado. Yo lo compruebo. Cuando uno se levanta a la mañana y sale a la calle, o a veces ya se levanta a la mañana y empieza ya a hablar con la pareja, con los hijos o con los amigos. Antes de hacer la meditación y ya empezamos mal. Abrimos los ojos y lo primero es tirar la mano para agarrar el celular y ver las noticias o prender el televisor. Dios mío, y a veces las noticias no son precisamente confortantes. ¿Por qué primero no buscamos lo que está dentro de nosotros? Nos conectamos con esa armonía, con esa paz, con esa felicidad, con esa conciencia positiva de perfección, y vamos de esa manera, en lo posible, a enfocar nuestra vida el resto del día desde un punto o desde un estado de conciencia positivo. Mejor todavía si además de positivo es todavía ya un estado de conciencia crístico, viendo el mundo como almas y no viendo al mundo como humanos. Iba a decir animales, pero vamos a decir humanos. Esto era lo que hacían lo que le recomendaba Pitágoras a sus estudiantes hace 2700 años, cuando vivió en Crotone. Crotone es hoy en día un pueblito chiquito, pero en la época era una ciudad inmensa. O sea, el pueblito actual de Crotone, que está al sur de Italia, tiene como la cuarta parte de la población que tenía en esa época. Era una ciudad de 200.000 habitantes, amurallada, riquísima. Los hombres parece que les encantaban hacer ejercicios físicos, ganaban todas las olimpiadas. De todos los Juegos Olímpicos que había en Grecia, los crotonenses se ganaron la mayoría de los premios. Estaban buenísimos los tipos. Y me imagino que las chicas también estaban lindas. Allí se fue a vivir Pitágoras porque había una escuela de medicina muy famosa y de renombre en toda la Grecia y la Magna Grecia, y fundó su escuela. Entonces, entre las recomendaciones que les daba a sus estudiantes, lo sabemos esto, gente, por el maestro Hilarión. ¿Cuándo fue Jámblico? Jámblico, no sé si ustedes se acuerdan quién fue Jámblico, porque tiene mucho que ver con lo que estamos estudiando. Jámblico fue la encarnación en la que el maestro Hilarión recibió de su maestro los
las reglas que forman luz en el sendero. Él fue discípulo de Plotino, una encarnación de Pablo el Veneciano. Y fue Pablo el Veneciano en esa vida como Plotino que tradujo del sánscrito estos requisitos y se los comunicó a sus estudiantes. Jámblico, además de aprenderse eso, ¿sí?, y de fundar también una sucursal de la escuela en Roma y en otras regiones del Imperio Romano, escribe un libro que se llama Vida Pitagórica. Es uno de los biógrafos de Pitágoras, aunque vivió muchos siglos después, ¿no? Y nos cuenta Jámblico, a lo mejor él lo sabe porque habrá vivido con Pitágoras, no sé cómo lo sabía. Dice que los pitagóricos hacían paseos matutinos en solitario y por parajes en que solía haber calma y tranquilidad. Esta es la columna que queda de un antiguo templo a Hera. Hera, acuérdense, el complemento. Hera no era del verbo ser. Era, o es el complemento divino de Zeus. Uno de los templos más importantes dedicados a Hera se encontraban allí donde hoy está Crotone, pero solamente ha quedado con la expoliación de los siglos una columnita que es esta, que ustedes están viendo. Entonces creían que era necesario no encontrarse con alguien hasta sosegar su propia alma y ordenar su mente. Consideraban turbador introducirse entre la gente, nada más levantarse. Hacían una especie de meditación práctica, activa, donde entonces se levantaban y salían a caminar por el bosque o iban a los templos, a jardines, sitios bonitos, a reflexionar, y a través de la reflexión y de esa meditación entrar en estado de observación, de paz, de armonía, para entonces comenzar el día. Y se lo pongo para eso, porque todos deberíamos vivir así. No es en balde que todos los maestros de todas las culturas y de los 4 puntos cardinales recomienden siempre eso, empezar el día con la meditación o con la oración, aunque sea con una meditación activa como la que recomendaba Pitágoras, para focalizarnos en el ser interno, que durante el día vivamos como Cristos, no como gente negativa. Bien, estamos viendo ahí otras fotos del lugar, de lo que eran los restos del templo, y esto es como el bosque, un bosque de olivos que rodea este lugar. Está muy cerca de Crotone, se llama Capo Colonna o Cabo Columna sería, traducido en castellano, que da mucho la idea de lo que podían ser estos sitios a los cuales los pitagóricos iban a caminar en las mañanas para armonizarse. No sé dónde van a ir ustedes, a los bosques de Palermo, Parque Centenario, Parque Avellaneda, a meditar, así como los pitagóricos. Bien, vamos para adelante. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Avanzamos. Esta idea de que el ser, de que Dios está dentro de nosotros, parece ser que no es tan nuevo. Bueno, sabemos que no es nuevo porque hasta Jesús lo dijo. Pero creo que la mayoría de nosotros hemos ido a la iglesia y nunca aprendimos esto en la misa, lo aprendimos en las clases de metafísica. Pero Leadbeater nos dice que en realidad esto era un conocimiento que existía desde el principio, sobre todo en los primeros siglos del cristianismo, y que por algún motivo después se perdió, al menos exotéricamente. ¿Han oído hablar de Orígenes? No hablo de Orígenes del inicio de algo. Orígenes fue una persona muy importante. Orígenes fue uno de los padres de la iglesia, junto con su maestro Clemente de Alejandría. Vamos a hablar, les presento primero a Orígenes, para el que nunca ha oído hablar de él. No está muy bonito, por cierto.
Orígenes vivió en el siglo II después de Cristo, entre el 185 y el 254. Es el más grande de los padres de la iglesia. Fue alumno de Clemente de Alejandría, que fue también importantísimo. Clemente de Alejandría es el primero que hace mención a el nombre de Jehová como el nombre de Dios. O sea, la primera mención a Jehová como el nombre de Dios está documentada por Clemente de Alejandría. Estamos hablando del siglo II después de Cristo. O sea que eso no estaba en la Biblia antes de ese momento, mucho menos antes del inicio del cristianismo. Junto con San Agustín y Santo Tomás de Aquino, Orígenes es de los 3 pilares de la teología cristiana. Imagínense lo importante. Fue discípulo de Clemente de Alejandría y de Amonio Sacas. ¿Se acuerdan quién era? ¿Quién otro fue discípulo de Amonio Sacas? Eran todos amigos y conocidos, ¿vale? También era discípulo de Amonio Sacas Plotino. Plotino fue la encarnación del Veronese que tradujo y le comunicó a su discípulo Jámblico, el maestre Darión, hoy en día, las reglas de luz en el sendero. ¿Sí? O sea, quiere decir que Plotino y Orígenes eran condiscípulos de Amonio Sacas. Enseñó el cristianismo, fue profesor de catecúmenos y director de la Escuela Teológica de Alejandría. Se caracterizaba por su gran erudición. Entonces, ¿cuál es el tema con Orígenes? Miren lo que Orígenes afirmaba. Decía, él hacía una distinción entre la fe popular y racional de la gente que toma literalmente las narraciones de la Biblia, de los evangelios, y la cristiandad espiritual, que contiene el conocimiento interno, los secretos iniciáticos de la enseñanza. O sea, Orígenes estaba clarísimo con lo que Emmett Fox, ¿sí?, y esos maestros del nuevo pensamiento en el siglo XIX enseñaron que la metafísica, que la Biblia está escrita en símbolos, y lo que los estudiosos de los rollos del Mar Muerto llaman la técnica Pesher. ¿Se acuerdan de eso? ¿No? ¿Sí? La técnica Pesher, ¿qué es? Ahora me responden ustedes, son facilitadores. ¿Qué es la técnica Pesher? La forma de interpretar la Biblia, el sistema para poder interpretar la Biblia. El sistema de interpretación de la Biblia, ¿dónde qué pasa? ¿Cómo la interpretamos? ¿O cuál? Una simbólica donde las ciudades, los personajes, los países, las montañas, etcétera, representan un estado de conciencia, un estado interno del ser humano. Muy bien. Estos Orígenes, fíjense, estamos hablando del siglo II después de Cristo, también lo sabía, estaba consciente. Él entiende que todos los incidentes relatados en la Biblia, como el nacimiento, el bautismo, la transfiguración, la crucifixión, la resurrección, la ascensión, todo eso son pasos en la vida espiritual de todo ser a medida que progresa. O sea que esto es más viejo que... Y lo está diciendo uno de los padres de la iglesia. Que la Biblia no es un libro de historia. Ok, ¿qué estamos viendo aquí? Esta imagen que ven aquí, les hago una introducción, pero algún día daremos una charla sobre esto porque es interesantísimo y creo que vale la pena. En Siena es una ciudad de Italia, donde existe todavía, pero donde se fundó una de las primeras universidades europeas, una de las primeras universidades de Occidente, donde estudió ¿quién? El maestro Saint Germain, estudió en Siena. Bien. En Siena hay una catedral fantástica. Entre otras cosas, Wagner se inspiró en esa catedral para ubicar el escenario, digamos, del primer y del tercer acto de su ópera Parsifal. O sea, el escenario que él
imaginó para el primer y tercer acto de Parsifal es el Duomo o la Catedral de Siena. En la Catedral de Siena hay algo que es único. Creo que no se encuentra en ninguna otra catedral del mundo entero. Y es que todo el pavimento, todo el piso está decorado con imágenes y figuras elaboradas con mármol. Generalmente es una base de mármol negro y las figuras en mármol blanco, con una técnica parecida a la del mosaico, pero no es mosaico, tiene un nombre técnico particular, que es único porque yo no sé si en otro lugar del mundo se ha hecho algo así. Pero el tema, y por el cual me detengo a hablarles del pavimento de la Catedral de Siena, no es ni por la técnica ni por el mármol, sino por lo que está representado ahí. Primero, cuando usted entra por la puerta central de la catedral, con lo primero que se encuentra es con Hermes Trismegisto en el piso. Un mosaico, una figura representativa de Hermes Trismegisto, que ya se las voy a mostrar, dándole las leyes a los egipcios. Y lo segundo con lo que se encuentra uno es rodeando, o sea, formando como un círculo alrededor de la mitad de la catedral, a 10 sibilas. ¿Saben lo que son las sibilas? Las sibilas eran las pitonisas o las pitías, los oráculos que existían, sobre todo en Occidente, antes del surgimiento del cristianismo. Uno de los más famosos era el oráculo de Delfos, a través de los cuales seres de luz como Palas Atenea, Apolo se comunicaban con la humanidad. De hecho, sabemos por los maestros que Lucy Littlejohn y Geraldine Innocenti tuvieron varias encarnaciones como oráculos de Delfos. O sea, que eran cosas grosas. Pero no eran los únicos, había muchas otras. Resulta que los romanos se ocuparon de recolectar y de escribir por lo menos los mensajes o las profecías más importantes de estos oráculos. En el templo de Zeus Capitolino, un templo que había donde hoy están los museos capitolinos en Roma, conservaban y cuidaban registros de muchos de estos oráculos. Eran libros considerados sagrados. En los primeros años del cristianismo hubo varios autores, pero uno en particular que se tomó el trabajo de estudiar esos oráculos y encontró en ellos profecías que estos diferentes oráculos hicieron en su momento del nacimiento de Cristo. O sea, oigan bien, así como los profetas del Antiguo Testamento, Isaías, entre otros, le anunciaron al pueblo hebreo que iba a nacer el Mesías y lo que iba a hacer, los oráculos, siglos antes del nacimiento de Jesús, le anunciaron a estos pueblos paganos que iban a ser un ser especial. Iba a empezar una era especial. Vamos. Y eso está representado. Ese libro se perdió durante la Edad Media, se perdió en el sentido que quedó en algún monasterio, salió a la luz con el Renacimiento. Y los artistas, Miguel Ángel, el Perugino, Rafael, los grandes artistas del Renacimiento, tuvieron acceso, porque era uno de los libros que estaba de moda entre los intelectuales, por supuesto, de la época. Tenían este conocimiento y es el motivo por el cual, yo no sé si los que alguna vez se metieron en la Capilla Sixtina se lo preguntaron, ¿qué corno hacen las sibilas dentro de una iglesia? O sea, porque es una cuestión pagana dentro de un templo católico.
Más todavía, ¿qué hace Hermes Trismegisto, gente, dentro de una catedral, de una de las catedrales más importantes, más bellas, más antiguas del mundo cristiano? Porque todos ellos, bueno, hay muchos motivos, pero entre ellos porque están introducidos en estos libros como los anunciadores o profetizadores de la encarnación del Maestro Jesús. Y es bueno saberlo también, porque para si acaso a alguien se le ocurre decir, pero ustedes que estudian el hermetismo y las enseñanzas de Hermes, los principios universales, que eso no tiene nada que ver con el cristianismo y la religión. Usted le puede decir, mire señor, ¿sabe qué? En la catedral de Siena está representado Hermes Trismegisto en el piso cuando usted entra, es lo primero que hay. Eso es importante saberlo. Ok, cada una de las sibilas tiene un mensaje que dio en su momento. El mensaje de la sibila délfica, la sibila délfica la ven aquí, está representado, lo que tiene la mano izquierda es una antorcha. Una antorcha, la antorcha que representa iluminación. Y su mensaje es, conoce tu propio Dios, que es el Hijo de Dios. Ahora, la sibila délfica estaba ¿dónde? En Delfos. Ok, ¿ustedes se acuerdan cuál era el mensaje, la orden inscrita en la entrada del templo de Delfos? Hombre, conócete a ti mismo. Entonces, unan todo. Hombre, conócete a ti mismo. Conoce tu propio Dios, que es el Hijo de Dios. Que conociéndote a ti mismo, conoces y encuentras tu propio Dios, tu ser interno. Bien, vamos para adelante. Entonces aquí tienen la catedral de Siena, el domo de Siena. Este es el mosaico, ¿sí? La imagen que representa a, ¿cómo me dijiste? Teracea se llama, Dios mío, qué nombre más extraño. Que representa a Hermes Trismegisto dándole las leyes, el conocimiento a los antiguos egipcios. Se los pongo ¿por qué? Porque acá Litter, que parece que tuvo una vida, una encarnación en el Antiguo Egipto, cuenta, ¿no? En el Antiguo Egipto concentraban todas sus ideas referentes a la religión en la luz oculta y el trabajo oculto. La luz oculta era obviamente la luz dentro de cada ser humano, su ser interno. Y el trabajo oculto era aquello que lo capacitaba para manifestar esa luz y ayudar a los demás. Entonces, ¿cuál es el problema, gente? El problema es que la gente busca la luz afuera de uno, no dentro de sí mismo. Generalmente buscamos esa luz, buscamos esa ayuda, buscamos esa presencia, buscamos ese poder fuera de nosotros. Incluso, no digo la humanidad, incluso los estudiantes. A veces pasamos todos los primeros años, y quién sabe si toda la vida de estudiantes metafísicos, y seguimos buscando hacia afuera en vez de buscar únicamente hacia adentro. Y entre las primeras cosas que buscamos es, una, que el facilitador nos resuelva los problemas. ¡Ay! Dalita, haceme vos el decreto que a vos los maestros sí te oyen. ¿Nunca le dijeron eso? Sí. Haceme el decreto, haceme el tratamiento, a vos que te funciona. Bien negativo había salido el estudiante, ¿sí? Y si no, por supuesto, los maestros. Decretamos para que los maestros vengan y nos resuelvan el problema. Así que se abra una puerta, una ventana en el techo de la casa y llueva el dinero, llueva la salud, llueva el trabajo, ¿sí? No, pero sobre todo, que la gente que está alrededor nuestra cambie. Que se vuelvan buenos, que se vuelvan cariñosos, que actúen como nosotros queremos o quisiéramos que actúen. Eso sí, ¿sí? A mí déjame como estoy, que estoy muy bien. Yo soy el único que oigo.
Ok, entonces, ¿pero qué es lo que pasa, gente? Cuando usted va a un gimnasio, después le paso la dirección del gimnasio. ¿Ves? Gimnasio. Cuando usted va al gimnasio, el profesor, el maestro, ¿sí? ¿Qué es lo máximo? ¿Puede desarrollar fuerza por usted? No. El maestro lo que te puede indicar es los ejercicios que tenés que hacer, ver que los hagas bien, pero los ejercicios los tenés que hacer vos. Nadie puede desarrollar fuerza física y músculo por otro. Apliquemos el mismo principio, nadie puede desenvolver la conciencia crística por vos. Nadie puede desenvolver el poder del decreto o los poderes internos por vos. Los tenés que desenvolver vos por vos mismo. Y por eso el maestro Saint Germain insiste en que no permitamos que la gente nos use como muleta. Dice, no puedes hacer una cosa, esto va a salir en el libro Superación Personal, el tomo número 5 de Sagrado Libro del Yo Soy. Dice, no puedes hacer una cosa por alguien más, sencillamente no puedes hacerlo. Pero hay gente que le encanta que le resuelvan los problemas. Y si no se los resuelves, se enojan. La ley de su ser de qué malo que sos, qué egoísta. Vos podés, pero no querés. La ley de su ser demanda esfuerzo de su parte. Tú puedes hacer la invocación, pero es él quien debe armonizarse a sí mismo. No se supone que nosotros andemos por el mundo armonizando a los demás. Son ellos los que se tienen que armonizar a nosotros mismos. Les podemos comunicar la enseñanza de, primero, que se tienen que armonizar. Luego, que pueden hacerlo y cómo, pero lo tienen que hacer ellos. Usted le puede comunicar cómo que se puede desenvolver conciencia de prosperidad, que se puede precipitar lo que hace falta y cómo hacerlo, pero lo tiene que hacer la persona. No es la idea que usted ande. Eso de estar regalando comida, pan, ropa en la calle, está bien para el que no tiene la enseñanza espiritual y no puede ayudar de otra manera o servir de otra manera, pero eso es pan para hoy, hambre para mañana, porque no se está resolviendo verdaderamente ningún problema, ni dándole ayuda a la gente, ni nada. Lo que hay que hacer es ayudarle enseñarle a la gente a pensar en positivo, a cambiar su actitud mental. Eso es lo que realmente soluciona situaciones y produce un cambio. A ver, favorece, facilita el cambio. El cambio se va a conseguir si la gente quiere. Si no quiere, ni así lo vas a conseguir. Porque vos podés cambiar tu vida. Los demás tienen que hacer su propio esfuerzo para cambiar la suya. Leamos todo. ¿Querés leer, Raúl? No crear dependencia. No permitas que las personas sientan que pueden aferrarse a ti. Muchas tratarán de pegarse a ti y de apoyarse en ti de cualquier modo, para que hagas el tratamiento por ellas y para que las asistas materialmente. Decreta en silencio que se valgan por sí mismas, y si tratan físicamente de apoyarse en ti, simplemente apártalas y diles: no hagas eso, debes depender de tus propios tratamientos. No puedes llevar a la gente al cielo sobre tus espaldas. Eso me encanta. No puedes llevar a la gente al cielo sobre tus espaldas. Es fantástico. Entonces, a mí me gusta más que lo que recomienda aquí Saint Germain, me gusta más lo que Rubén nos ha enseñado. Decirle a la gente, tu Cristo puede. ¿Sí? Pues tu Cristo es tu superhombre. Hay que explicar a la gente, vos no sos Clark Kent, tímido, aparentemente incapaz, ¿sí? Vos sos Superman, podés volar, podés atravesar paredes, lo podés todo, ¿sí? No hay límite, vos sos el hombre maravilla, como le decían a Saint Germain. A mí me encantó la metafísica porque el primer libro que leí fue ¿Quién es y quién fue el conde de Saint Germain? Y mi superhéroe preferido de chiquito era Superman.
Cuando yo leí lo que cuenta Connie Méndez de todas las proezas, milagros y maravillas que hacía Saint Germain, y que entre otras cosas lo llamaban el hombre maravilla, como a Superman, dije yo quiero ser. Si con la metafísica se puede, yo quiero ser Superman, puedo ser Superman. Entonces hay que decirle a la gente cuando te vengan ay, resuélveme esto, haceme lo otro, haceme el decreto, decirle, tu Cristo puede, vamos todos. Tu Cristo puede. Muy bien. Saint Germain, esta es la única imagen que se conserva físicamente, ¿no? Me refiero, pintada, del conde de Saint Germain del siglo XVIII. En realidad el cuadro original lo hizo un estudiante del maestro, una marquesa. El cuadro original no se sabe dónde fue a parar, pero esto es una copia que se hizo en lápiz. Eso tiene un nombre, no me acuerdo ahora cómo se llama. Litografía. No, es un dibujo como a lápiz, sin copia del cuadro original. Y se conserva en el Museo del Louvre de París. Pero las veces que hemos ido al Louvre no hemos tenido tiempo, tampoco sabemos si está expuesto. Ok. Y este era Luis XV, ¿sí? ¿Alguien se está viendo la serie de Versalles? ¿Quién se la ha visto? Bueno, lo demás vean la gente, está por cultura general, es interesantísimo. Y además está filmado en los escenarios naturales, está filmado en Versalles. Al menos buena parte de las imágenes son originales. ¿Qué les quería decir? Para los que han visto o están viendo la serie, han visto que son desastres, gente, mataban, se envenenaban que daba gusto. No te podías tomar un yogurcito, un vaso de agua porque no sabía. Le quito poder. Bueno, aunque eso fue durante lo que la serie narra en las primeras temporadas, es el reinado de Luis XIV, ¿no? Su nieto, que es Luis XV, que lo va a heredar, es el rey de Francia que conoce al conde de Saint Germain y que entabla una relación, ¿sí?, muy cercana con el conde de Saint Germain. Un día envenenaron, entre otras, ¿sí? Y por lo que dice, por la respuesta que dio el conde, parece que venía seguida la cosa. Eso siguió en el reinado de Luis XV. Envenenaron a una condesa. Y sabiendo de los poderes espirituales del conde, el rey lo mandó a llamar. Cuando el conde se hizo presente, vio a la condesa, le dijo, ya es tarde, no hay nada que hacer. Pero Luis XV se quedó, ¿sí?, con la sangre en el ojo, no le gustó la respuesta, y unos días después se lo recriminó al conde. Y usted, que pudo haber salvado la vida de la condesa, y usted, estoy seguro que usted podía hacerlo y demás. Y el conde le dijo, mire, imagínese qué sería de mí si cada vez que envenenan a alguien yo tuviera que sanarlo o resucitarlo. ¿Y qué pasaría si en algún caso no la sano? Eso es el egoísmo humano, le dice el conde. Y el rey le dice, pero usted está siendo muy egoísta, fue muy egoísta. Dice, en algo me tengo que parecer al resto de los seres humanos. Y se lo pongo para que vean un poco el planteamiento, salvando las distancias, ¿no?, de lo que hacía el mismo conde. No podemos estar resolviendo los problemas a los demás. Sí podemos comunicarles qué hacer para no caer en esas situaciones para salir de ellas, pero no podemos. Si usted se dedica a resolver los problemas de los demás, cuando no se los resuelva a alguien, van a venir como el conde a reclamarle, ay, ¿por qué a él sí y a mí no? Sí, de tanto dar, como lo dice Rubén muy seguido, de tanto dar uno se queda debiendo. O sea, cuando das demasiado, es dañino, y lo que uno recibe, lejos de ser agradecimiento, es el vituperio, la queja de los demás. Bien, vamos con la regla número 10. Leamos. Desea únicamente lo que está fuera de tu alcance. Está
tu alcance, porque cuando a ella llegues, ya no te encontrarás a ti mismo. ¿Y esto? Como que buscas siempre afuera y te olvidas de vos. No, dice, no, porque esto viene de la otra. Desea únicamente lo que está dentro de ti, ¿verdad? Y después dice, siguiendo la misma línea, desea únicamente lo que está fuera de tu alcance. ¿Por qué está fuera de tu alcance? Porque el que busca va a ser el que va a terminar desapareciendo, que es la personalidad. Es verdad. Es exactamente eso lo que sucede. La personalidad, a ver, vamos un poquito más atrás en el tiempo. Cuando estábamos evolucionando en el reino animal, en modo inconsciente, el animalito estaba desenvolviendo la capacidad de sentir emociones, ¿no? Y en ese proceso llegó un punto donde tiene un primer atisbo de mentalidad, o puede ser un sentimiento muy intenso, y llega a la individualización. Y de alguna manera decimos el animalito se individualiza. Se individualiza. En realidad, cuando el animalito se individualiza, ya no es un animalito. Se transforma en otra cosa, en un ser humano. ¿Sí? O sea, se convierte en otra cuestión. Por supuesto, el ser humano, lo que el animalito desarrolló, y esto para que se quede tranquila Paula, porque lo vamos a aplicar más adelante, lo que el animalito desarrolló no se pierde. ¿Sí? El ser humano, ese ser en un nuevo estado de conciencia más alto, lleva consigo los poderes y las capacidades que esa corriente de vida desarrolló previamente. ¿Vamos? Pero para el animalito la conciencia humana es inalcanzable. Cuando la alcance ya no es un animal, es otra cosa. Lo mismo pasa en las primeras etapas de nuestra evolución como seres humanos. La primera, la segunda, la tercera, etc. Vivimos en la personalidad, como personalidades identificados con el cuerpo físico. Con el tiempo nos identificamos también un poco con los sentimientos e incluso con lo que pensamos. Y queremos ser eso. Cuando la personalidad o la mente intelectual sabe que en realidad el verdadero ser no es nada de eso y empieza a buscar hacia adentro únicamente y se llega a la conciencia del ser interno, la conciencia crística. Cuando se llega a la conciencia crística, ya no más la personalidad. La personalidad desaparece. Lo que queda es la conciencia crística. Por lo tanto, para la personalidad, el Cristo es inalcanzable, está fuera de su alcance. Y lo mismo va a pasar en un periodo posterior, que para nosotros todavía no ha llegado, que es cuando, como Cristos, empecemos a buscar a la mónada, hacia la presencia yo soy. Cuando el Cristo llega a la presencia yo soy, ya no es más Cristo. Lo que hay es presencia yo soy, mónada. ¿Me siguen? Sí. Ok. Esto también está expresado de alguna manera en las palabras del Maestro Jesús cuando dice: el que hallare su vida, la perderá. Y el que perdiere su vida por mí, la hallará. ¿Qué quiere decir eso? La personalidad, ¿no? Dice: el que hallare su vida, la perderá. Si la personalidad vive, sigue viviendo para la personalidad, al final se va a morir. Y ahí se va a quedar. Porque la personalidad es mortal al fin de cuentas. Pero si la personalidad se pierde a sí misma en la búsqueda del ser interno, va a encontrar la verdad, una vida verdadera y más amplia. En otras palabras, siempre hay que dejar lo inferior antes de que podamos conseguir lo superior. Y eso es una clave de la vida. Primero hay que dejar lo inferior para poder... Tenés que dejar el jardín infante para poder entrar en la escuela primaria. ¿Sí? Y así sucesivamente. Bien, leamos por favor por Raúl. Dale.
A menos que decida poner a un lado la vida inferior, el ser humano no podrá verdaderamente entender la vida superior. Debe perder lo bajo para ganar lo alto. En el curso de todo el ascenso debemos deshacernos de lo inferior antes de que podamos realmente alcanzar lo más elevado. Es decir, que tenemos que perder la vida que conocemos antes de poder alcanzar la vida superior a la que aspiramos llegar. ¿Quieren leerla de nuevo? Bueno, Dale. A menos que decida poner a un lado la vida inferior, el ser humano no podrá verdaderamente entender la vida superior. Debe perder lo bajo para ganar lo alto. En el curso de todo el ascenso debemos deshacernos de lo inferior antes de que podamos realmente alcanzar lo más elevado. Es decir, que tenemos que perder la vida que conocemos antes de poder alcanzar la vida superior a la que aspiramos llegar. Para alcanzar un estado de conciencia más alto y más amplio, hay que dejar aquello que nos mantiene en el estado de conciencia inferior en el que estamos. Si no renunciamos a eso conscientemente, no podemos alcanzar el estado de conciencia más alto que tenemos. O sea, no puedo desarrollar una conciencia positiva si sigo pensando negativamente. Tengo que renunciar a criticar, al chisme, al odio, para poder alcanzar una conciencia positiva. No puedo llegar a subir la conciencia positiva llevándome la valija del odio, el resentimiento y el pensamiento negativo. Porque eso es lo que me tiene abajo. ¿Sí? Vamos. ¿Qué? Renunciar a los conceptos. Esto parece obvio, pero vamos a tratar de ver si lo podemos poner en un modo más concreto. Dime. Habrá también una cosa sutil, me parece, que es desapegarse, por ejemplo, de la intelectualidad. Pero eso cuando, para desapegarse de la intelectualidad, primero hay que llegar a la intelectualidad. Y creo que en el sentido de tener un intelecto desarrollado. Porque ¿cómo vamos a renunciar a un intelecto, digamos, a la intelectualidad si no lo tenés, si ni pensamos? ¿Sí? Creo que los problemas de la humanidad son más básicos todavía. Ojalá fueran intelectuales. Los problemas de renunciar a la intelectualidad es para intelectuales. La humanidad está en cosas más básicas, en grueso. Pero sí es algo al que en algún momento hay que renunciar. Vamos a meternos en esto. Miren, por ejemplo, al principio de nuestra evolución, de nuestro progreso como seres humanos, estamos más bien identificados con la vida física. Creemos ser el cuerpo físico. El ser humano se mira al espejo y dice, soy eso que veo en el espejo. Eso no es malo en su momento. Es una etapa necesaria. Pero en algún momento nos damos cuenta que el vivir apegado a lo físico y sobre todo algunos deseos, algunos hábitos físicos pueden ser perjudiciales o son perjudiciales y nos están procurando sufrimiento. E imaginamos que tiene que haber algo más noble o vemos que hay algo más noble. Pero para llegar a eso más noble y elevado tenemos que dejar al menos esos hábitos y deseos físicos que nos tienen atados, ¿sí? Atados a los problemas materiales, como puede ser vivir solamente para acumular dinero, para chupar, para beber, para tragar, comer cualquier cosa, fumar, o en el afán de conseguir todo lo que el mundo físico, ¿sí?, ofrece, entonces robamos o pedimos prestado y no devolvemos para comprar y tener. ¿Sí? En algún momento uno se tiene que dar cuenta que eso, a fin de cuentas, van a acumular tanto. ¿Para qué? Para llenarme de problemas, llenarme de deudas. Entonces hay que dejar esos hábitos en pos de
conseguir o elevar un poco nuestra vida a una vida que sea más feliz. Lo siguiente es cuando nos damos cuenta que no podemos ser solamente un cuerpo físico. Generalmente es que nos empezamos a identificar con las emociones, con los sentimientos, con los deseos. Creo que probablemente buena parte de la humanidad hoy en día se encuentra en ese punto. No es demasiado difícil darse cuenta que no podemos ser solamente un cuerpo físico. ¿Por qué? Porque tenemos emociones que van más allá de lo físico. Sí, ¿qué más? Gente, si usted cree en la vida en el más allá, si usted cree que es solamente el cuerpo físico, cuando se muere se acabó todo. Si usted cree en la vida más allá de la muerte, es porque usted cree que el cuerpo físico no es su verdadero ser. ¿Vamos? ¿Están despiertos o están...? Ok. Bueno, entonces piensen, usen el cuerpo mental. Entonces decimos, bueno, el cuerpo, aunque haya todavía un grado de identificación con el cuerpo, ¿sí? Bueno, algo más que el cuerpo hay. Y uno puede que se sienta sus emociones. ¿Cómo piensa la gente que se identifica? ¿Qué es identificarse con las emociones? Yo hago lo que siento. Yo perdono pero no olvido. Soy así, no puedo cambiar. Y cada vez que nos describimos, porque yo soy así, yo soy así, yo soy de este modo, y lo que describimos son emociones, sentimientos que tenemos, significa que estamos identificados, que queremos ser eso, nuestras emociones. ¿Vamos? Ok. Pero entonces puede que también un día nos demos cuenta que algunas o muchas de esas emociones con las que nos identificamos nos hacen daño, son nocivas, perjudiciales, nos meten en problemas, nos hacen sufrir y que también las podamos cambiar o liberarnos de ellas, ¿no? Perdonando, desenvolviendo la fe, desarrollando tolerancia y paciencia, una actitud alegre y positiva en la vida. Entonces, si podemos cambiar las emociones, quiere decir que yo ya no soy las emociones porque las puedo cambiar si no me gustan. ¿Vamos? Entonces, ¿cómo las cambiamos? Con la mente, ¿sí? Trabajando con la mente, con pensamientos positivos. Ok, y empezamos, o nos elevamos a un estado de conciencia más alto, pero para elevarnos a ese estado de conciencia más alto, en el cual seguramente nos vamos a empezar a identificar con la mente, con yo soy el que piensa, yo soy lo que pienso, esto que pienso lo pienso yo. Una de cada 100 veces, con suerte, lo que pienso lo pienso yo, pero me identifico con la mente. ¿Vamos? Ok, entonces me estoy elevando al plano mental y voy dejando atrás ese mundo emocional de vivir peleando por todo, discutiendo, o vivir deprimido, o vivir lleno de rencor, que injusta es la vida, nadie me quiere, todos me maltratan y me dejan solos. Ok, todo eso es vivir en el mar, en el diluvio universal de las emociones. Dejemos un poco el mundo emocional atrás, gente, y aunque sea veamos si nos podemos polarizar en el plano de la mente. ¿Qué hace entonces una persona polarizada en el plano de la mente? Piensa. ¿Qué más? Estudia. Desarrolla el intelecto. Lee. Investiga. Quiere saber más.
Porque el intelecto, cuando el intelecto se despierta, la sed de conocimiento no tiene fin. Esa gente que quiere aprender, quiere saber, quiere investigar, todo, esa persona es porque está polarizándose, buena parte de su vida está polarizada en el plano mental. No es el final, pero es mejor por lo menos que estar ahogándose en el mar de las emociones. Y empezar a actuar de acuerdo a la razón y al sentido común. Aunque sea un poco a través del conocimiento. Bien, pero ese conocimiento también con el tiempo nos damos cuenta que hay cosas más elevadas, nos damos cuenta de los límites del conocimiento y los límites de la mente, y también nos podemos dar cuenta de los peligros de la mente, el orgullo, el separatismo. Lo mejor es darse cuenta antes de que la mente se haya desarrollado demasiado. Darse cuenta del peligro que puede ser creerse que yo soy eso que pienso, yo soy la mente que piensa. Bueno, entonces pasamos a otro punto entonces y nos elevamos algún día a la conciencia crística y podemos ver a los cuerpos inferiores como lo que son, vehículos. Yo no sé si en la meditación que hicimos hoy para empezar, que está recomendada en el libro de Dekamaster, llegaron a percatarse, no sé si alguno de los que han leído el libro o estén leyendo el libro la viene practicando. ¿Nadie la viene practicando? Les sugiero practíquenla, aunque todavía no hemos comenzado el curso de Dekamaster, pero les sugiero practíquenla. Un poco el objetivo de esa meditación es que nosotros nos polaricemos y asumamos, aunque sea imaginariamente, la postura de el ser interno, el Cristo interno que usa la mente, las emociones y el cuerpo físico como vehículos. A ver si nos podemos subir a ese nivel, aunque sea al principio un poco imaginativamente, y entender cómo puede ser que el Cristo ve a la personalidad. Porque mientras usted está polarizado en la personalidad, todo lo que pasa afuera, lo que viene de afuera lo impacta y usted reacciona a eso. Mientras que si usted está polarizado en el Cristo interno, esos son los vehículos. Lo que le pasa a los vehículos no te pasa a vos, le pasa a los vehículos. Y entonces manejamos esos vehículos de acuerdo, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo tonto. Cuando el conductor, usted va en el auto, si llueve, el auto se moja. Hay algún fanático estúpido que se me moja el auto, se me va a ensuciar. Me parece que el auto es más importante que los hijos, la mujer, todo, ¿no? Pero vamos a ver una persona normal. Okay. Te va manejando el auto, que el auto no me lo abre mi mujer porque si me lo raya, si me lo deja mal. Tócale el culo, pero no toques el auto. Se dice vulgarmente, ¿no? Ok. Eso es una persona que yo soy mi auto. Está identificado con el auto, ni siquiera con su cuerpo, con su auto. Bueno, pero vamos a una persona normal. Llueve, ¿sí? O a usted le tocó con el auto meterse en un camino embarrado y el auto se embarra, ¿sí? ¿Usted se embarra? No. Es el auto. Y gracias a Dios que estamos en el auto, así no me embarro yo. Y gracias a Dios que estoy en el auto, así es que se moja el auto y no yo. La función del auto es llevarme a donde quiero ir. Y si se tiene que mojar, si tiene que embarrarse o tiene que pasar bajo el sol horas, ¿a mí qué me importa? A mí lo que me importa es que el auto me lleve al destino. Vamos. Así deberíamos aprender a ver nuestros cuerpos inferiores.
no me pasa a mí, me pasa al cuerpo. Mientras el cuerpo esté cumpliendo con su función, todo está bien. Sí. Y eso no, o sea, la historia es que nosotros como personalidad le hemos puesto un tope a nuestro desarrollo evolutivo. La pregunta es, porque una vez las personas te dicen, lo que pasa es que yo no soy tan rápido para aprender idiomas como vos, o yo no soy tan bueno para correr como vos, y vos decís, pero si yo lo puedo hacer, pues también si no somos diferentes. O sea, tal vez es eso la historia, de empezar a ver que el Cristo todo lo puede, pero uno al pensarlo como personalidad ha puesto límites. Sí. Y Sí, estamos aceptando los límites de... Y para abajo. Ah, fulano, vos podés porque eso es una excusa para yo no hacer el esfuerzo y quedarme donde estoy. Y fíjense, el Saint Germain en el libro Superación Personal está pone mucho énfasis en ese punto. No aceptar las limitaciones, que las limitaciones son de la personalidad. El ser, el yo soy, no tiene límites. El límite lo pone usted. Y cuanto más pidamos, cuanto más decretemos, cuanto más nos esforcemos por hacer o conseguir o desarrollar capacidades, más estamos, ¿cómo decirlo de alguna manera?, jalando desde el interior de nuestro ser para que se manifieste. O sea, vamos a expresar tanto de la potencialidad de nuestro ser como exijamos, demandemos, invoquemos y forcemos. O sea, Mozart pudo en 30 y pico de años de vida escribir 42 sinfonías y cientos de obras musicales, ¿me entendés? ¿Por qué? Porque le sacó la mugre a su yo soy. ¿Sí? Le sacó a su ser interno todo lo que pudo. ¿Sí? Y usted lo escribió en una carta al vecino, ¿por qué no lo hizo? No le hizo un poemita ni a su hija para el cumpleaños, y porque no, porque no puede, porque dijo, no puedo, no, eso es para los poetas, no puedo. Y el poeta, ¿cómo se hizo poeta? Que la primera vez que agarró un lápiz y un papel, escribió... No. Escribió un soneto la primera vez, no, la primera vez que habría escrito tontería, ¿me entienden? Pero practicando, fue demandando de su ser interno esa capacidad que potencialmente la tenemos. Entonces, cada vez que decimos no puedo, entonces yo no soy capaz, estamos aceptando la limitación y eso se queda ahí, en una puerta que cerramos a la perfección del ser. Bueno, y otros seres como los maestros de sabiduría están identificados ni siquiera con el Cristo, sino con la mónada. Cuando ascendemos a la conciencia búdhica y perdemos el cuerpo causal, hemos perdido la vida inferior, pero esta nunca fue más que una manifestación de una pequeña parte de nosotros. Debido a que los seres humanos identifican constantemente la vida con la forma, a muchos les parece que al perder dicha forma no queda nada. Por el contrario, nada de lo que se ha ganado se pierde jamás. Identificamos la vida con la forma. Entonces fíjense una cosa, claro, cuando usted ya no está tan identificado con el cuerpo, bueno, sí, perdemos algo físico. Y todavía seguimos sufriendo, gente que por diferentes circunstancias en la vida, una crisis, el mal karma, una apariencia de guerra, pierden materialmente lo que tenían. Y le quito poder. Hay quien se suicida por eso. ¿Por qué se suicida? Porque esa persona creía ser eso. Yo soy mi empresa, mis autos, mis millones. Si me quedo sin eso, no soy nada, no hay motivo para seguir viviendo. ¿Ok? Identificación con la forma. Bueno, ok. Hay quien no está solo identificado con la forma, también está identificado con las emociones, los sentimientos. Me deja un ser querido, bueno, bien.
me dejó, me abandonó, mi vida ya no tiene sentido, no puedo vivir sin vos. Pero si nací sin vos, ¿por qué no voy a poder vivir sin vos? Porque creo que todos esos sentimientos que he ido generando, involucrando en una relación, yo soy eso. Me quitan eso y siento que no quedaría nada de mí. Pensamos que si nos quitaran lo que sentimos y lo que pensamos, no queda nada. Pero tendríamos que ver si queda nada o no queda nada. A ver si empezamos a negar los sentimientos y los pensamientos, a ver si queda algo o no. A lo mejor queda algo. Ok, ¿en qué estábamos? Esta era la regla 10, ¿verdad? ¿Qué decía la regla 10? Busca lo que está fuera de tu alcance. Es una forma también de no ser conformista, gente. Lo que decíamos, no conformarnos con lo que tenemos. Como dice Hércules, con medio pan cuando lo podemos tener completo. O conformarnos, como dice Hércules, con un cuerpo, ¿sí?, que envejece o que se enferma. O con limitaciones intelectuales como la que planteaba, vos podés porque vos sos inteligente, ya está. Y vos aceptaste que sos un burro, un bruto. No seamos conformistas. Porque cuando somos conformistas estamos limitando al ser, al yo soy. Vamos a hacer el decreto de Hércules todos juntos. En el nombre de la presencia de Dios, yo soy. En el nombre de Hércules, expreso mi voluntad de ser divinamente libre en mi mente, sentimientos, cuerpo, finanzas, mundo y asuntos. Expreso mi voluntad de ser un maestro divino. Expreso mi voluntad de ser el Dios encarnado que prometió Jesús. Y vamos a la regla 11, la última de la tarde de hoy. Dice, desea únicamente lo que es inasequible. Estamos peor que antes, ¿no? Era desea lo que está fuera, únicamente lo que está fuera de tu alcance. Ahora desea únicamente lo que es inasequible. Gente, una de las tres es desea únicamente lo que está en tu interior. Lo que está fuera de tu alcance, lo inasequible. Es una misma cosa. Porque no te va a poner a desear, a buscar o desear tres cosas diferentes. O sea, esa que está dentro de ti está fuera de tu alcance y es inasequible. ¿Por qué es inasequible? Porque siempre retrocede. Siempre se aleja. Entrarás en el seno de la luz, pero nunca tocarás la llama. Sí, siempre que llegamos a un estado, alcanzamos una cima, encontramos que hay otra más arriba. Como éramos animalitos, queríamos pensar, llegamos a pensar y nos volvimos humanos. Y cuando vemos humanos, vemos que hay que seguir para arriba y no se termina nunca. Y cuando llegamos a la conciencia, llegué a la conciencia de Cristo, soy un Cristo encarnado, pero pucha, está la moneda. Hay que llegar a la presencia de yo soy. Y cuando ascendiste, cuando ascienda, ¿sí?, seguramente estará ahí Apolo esperándome con un arpa y me voy a poner en las nubes a descansar y a tocar el arpa. Pero no. Resulta que llegas ahí y hay otro desafío por encima. Grados mayores de unidad con el ser universal. Pero ¿qué pasa? Nunca llegamos a unirnos con, podríamos decir, el centro de la conciencia del ser universal, porque siempre se aleja. ¿Por qué? ¿Qué? Porque así mismo también se está expandiendo. Exactamente, porque él también se está expandiendo, no está fijo. Nosotros somos una chispa o una célula en el cuerpo del ser universal. En la medida en que nosotros, como células de conciencia, nos expandimos, él, por consecuencia, también se expande. Amén del esfuerzo que él esté haciendo por expandirse él. Con lo cual, aunque nosotros nos expandimos y llegamos a grados de elevación y de unidad cada vez mayor con el ser,
al mismo tiempo la llama, que es su centro de conciencia, siempre está a una distancia y nunca llegamos. Estamos como el caballo, el burro que le pone la zanahoria y nunca llega. Y además nosotros cuando expandimos nuestro estado de conciencia, estamos, como dice el cristianismo, expandiendo las fronteras del reino de Dios. O sea, nosotros crecemos y hacemos que eso también crezca, o sea, no hay tope. Sí, y nunca llegamos hasta el final, nunca llegamos hasta el borde, porque el borde siempre se está alejando. Sí. ¿Cómo? No, perdón que no oigo. Está ligado a lo infinito. Al infinito, sí. Pero en realidad no es infinito. Lo que pasa es que de todas maneras es tan grande que no lo podemos medir y por eso decimos que es infinito. Pero si se está expandiendo, no es un infinito absoluto. Esto no quiere decir que la vida superior a la cual aspiramos sea inasequible, sino que cuando hemos llegado a una altura siempre vemos otra cumbre delante de nosotros. ¿Sí? Lo que veníamos hablando, ¿no? Bueno, esto lo conversamos recién, el animalito llega a la individualización, después como seres humanos focalizados en la personalidad, nuestro trabajo es elevarnos o identificarnos con la conciencia crística, es la primera parte, ¿sí? Construimos el antaskarana, que es el instrumento u órgano interno que nos va a permitir, va a conectar la personalidad con el Cristo interno. Luego en la segunda parte hay que construir el Cristo, trabaja por la construcción de una antaskarana que lo conecte con la mónada o la presencia yo soy, y eventualmente la presencia yo soy, sabe Dios con qué, con algo se tendrá que conectar que está más allá, allende su plano y su nivel de conciencia. ¿Sí? Los maestros de sabiduría, algunos, no sabemos si todos, pero al menos algunos, ¿sí? Por ejemplo, como los seres de séptimo rayo, los seres de misericordia, trabajan por conectarse con la conciencia representada por Avalokiteshvara, eventualmente por Amida Buddha, y eventualmente de Amida Buddha será ir al gran sol central. Y después de ese gran sol central, sabe Dios qué hay. Siempre nos acercaremos más y más a lo divino, llegando a ser uno con Él, excepto la llama, su verdadera conciencia, a la cual jamás tocaremos, lo que ya dijimos. ¿Sí? Y estas palabras de San Pablo que me parecen muy apropiadas, ¿no? Dice, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido las maravillas que Dios ha preparado para quienes lo hagan. Que el destino del ser humano, el destino de nuestra evolución está más allá de lo que mente humana pueda concebir o imaginar. Y concluimos con estas palabras de Litvita. Dice, el camino hacia ese adelanto se halla en el inegoísmo, en la negación del ego, en la negación de la separatividad. Porque vamos hacia la unidad. Para ir hacia la unidad tenemos que liberar, desprendernos de lo que lo que no nos permite vivir en conciencia de unidad. Yo no sé si es bonito o no es bonito hablar de esto. El problema no es hablar o decir cosas bonitas. El problema de esto, gente, es vivir bien. Porque si nosotros se supone que estamos interesados en transitar un camino, un sendero espiritual, la vivencia espiritual, uniendo con el Cristo interno, lo que fuera, y vivimos aferrados a veces al separatismo, a cosas que nos separan y nos dividen de los demás, que podemos esperar del resto de la humanidad. Entonces reflexionemos, meditemos en esto, para darnos cuenta dentro de nosotros mismos las actitudes divisivas y separatistas que tenemos, y démonos cuenta que son ilusorias, que esa persona a la que no le queremos hablar
esa persona que no la queremos ver, esa persona con la que no nos queremos sentar a comer, esa persona nos la vamos a tener que tragar en el corazón del gran sol central, nos gusta el ninguno. Con la dificultad y el obstáculo que, a menos que eliminemos los sentimientos que tenemos, va a llegar él antes que nosotros. Así que veamos qué hacemos para todos esos sentimientos, ideas, ideologías, gustos o disgustos que nos separan, ver qué vamos a hacer con ellos, cómo los vamos a transmutar, porque de lo contrario no estamos en ningún camino de nada. No importa que estemos dando clases de metafísica y la gente nos oiga, ¿sí? Estarán oyendo un papagayo que repite. No importa que nos creamos espirituales, que tengamos el carnet de facilitadores, ¿sí? La gente que tiene títulos más importantes que eso y hacen barbaridades y lo saben todos. Cuidado que usted no sea uno más que hace barbaridades con un carnet de facilitador. Porque el sendero es hacia la unidad. Y por eso le dije al comienzo de la clase, creo que este libro, ese pequeño librito, Luz en el Sendero, es el más espiritual de todos. Porque va directamente a erradicar las raíces de la separatividad. Las raíces que no nos, de aquello que no nos permite elevarnos o entrar en esos estados de conciencia que son nuestro destino, que son el motivo por el cual estamos aquí. Entonces, reflexionemos y meditemos un poquito sobre lo que es tener una vida o una actitud egoísta o inegoísta. No para juzgarnos y para juzgar a los demás, porque si entonces juzgamos a los demás, nos estamos separando de los demás y estamos peor que los demás. A veces, el que juzga las acciones de otros hace algo peor. O sea, su acción de juzgar es peor que la juzgada, que la acción juzgada. ¿Me siguen? Sí. Entonces, tengamos cuidado de eso. A veces el rechazo y el oprobio hacia el pecador o al que comete un error o al delincuente te hace peor que el delincuente. Es más, a veces eso que condenamos en otro ni siquiera es malo, sino que dentro de un contexto social, histórico y demás, está reprobado, nada más, pero ni siquiera es malo. Y es mucho peor el juicio del que juzga, y sobre todo la actitud separatista, de creerse por encima de los demás, orgullosamente. Entonces el egoísta dice para mí, o piensa para mí, el inegoísta piensa en todos. El egoísta piensa en lo mío, el inegoísta en lo nuestro. El egoísta está siempre, dame, a ver quién, dame, ¿qué me das? ¿Qué te saco? Y el inegoísta en tomen, ¿sí? En dar. El egoísta en el yo, el inegoísta en el nosotros. El egoísta en hagan ustedes, ¿sí? El inegoísta en hagamos juntos. El egoísta en te odio, no te puedo perdonar, me caes mal. El inegoísta en los amo. El egoísta en te deseo, si te quiero poseer, o quiero poseer lo tuyo. El inegoísta en qué necesitan, qué te puedo dar. El egoísta en yo sé. Y el inegoísta en así he oído, así me enseñaron. ¿Alguna pregunta si la hay? Para desarrollar la actitud inegoísta también, Saint Germain, Connie Méndez, la metafísica, bueno, Saint Germain y Connie Méndez sobre todo lo recomiendan. Esto de
cuando pidamos algo, no lo pidamos solamente para nosotros, pidamos también para los demás. Vamos a hacer este tratamiento y con esto terminamos. Podemos poner una musiquita, Dani. ¿Sí? Para mí y para todo el mundo, todos. Decreto el bien para mí y lo afirmo para todo el mundo. Decreto la inteligencia para mí y la afirmo para todo el mundo. Decreto el amor para mí y lo afirmo para todo el mundo. Decreto la belleza para mí y la afirmo para todo el mundo. Decreto la salud para mí y la afirmo para todo el mundo. Decreto la opulencia para mí y la afirmo para todo el mundo. Decreto el perdón para mí y la afirmo para todo el mundo. Gracias. Bien, vamos a la absorción. Ah, no,